Hola, hola, ¿qué tal? Seres en busca de historias fuera de lo ordinario. Pues ya lo vieron, hoy tenemos una mascarita, ya, para que vean ustedes la representación. De todas maneras, de este lado también hay otra, ahí donde apunta mi dedito, por aquí está. De mi lado derecho, izquierdo para ustedes quizás. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Y pues andamos de fiesta. Al menos hoy empiezan las festividades para nosotros aquí en la península de Yucatán, encabezado por el Día de Muertos. Ojo, aquí te vamos a estar contando unas historias referente a algo que es de gran significado cultural para nosotros. Sé que en diferentes partes del mundo y también de la República Mexicana en específico tienen maneras diferentes de celebrarlas, ¿no? Si nosotros nos vamos al centro de la República Mexicana, está todo este tema colorido, con las flores de cempasúchil, con el papel picado, las catrinas y demás. Pero para nosotros aquí es un poco diferente. O sea, sí hay toda esta cuestión de respeto y demás. Sin embargo, pues lo hacemos de una manera más cultural, más tradicional. Vamos directamente al regionalismo. Pero en fin, sean bienvenidas, bienvenidos aquí de nueva cuenta. Eh, y pues bueno, les tenemos preparado cositas chidas aquí en la bitácora de otro mundo. Nada más que me voy a permitir quitarme la mascarita para que pueda hablar aún mejor y ustedes me puedan estar escuchando mucho mejor con todo esto, ¿no? Pero, ay, me da gusto respirar. estaba, estaba malito con la mascarita. Pero bueno, les decía a ustedes, para nosotros es absolutamente simbólico toda esta cuestión del Día de Muertos, ya que pues honramos a los que ya no están, honramos a todas aquellas personas que han trascendido. Y yo sé que aquí en México, como te decía anteriormente, tenemos diferentes maneras de celebrarlo, ¿no? Pero fíjate que antes de empezar de lleno con las historias, con todo eso, aquí quiero dar el agradecimiento a la Produ, que si ven todos esos detallitos que tenemos hoy en pantalla, pues ella lo estuvo elaborando, ¿no? Adecuándolo. Y pues bueno, antes de empezar, te quiero recordar que tenemos el capítulo nuevo que ya se estrenó el día miércoles para que tú pases a estarlo viendo. Ahí nos remontamos al pasado y fíjate que enlazándolo con lo que vamos a hablar hoy, ahí te fuimos contando la historia de cierta persona que vivió un hecho que hasta a mí se me hace muy peculiar porque no es algo que he escuchado, no es escuchar del Nahual, de escuchar de la Llorona, de escuchar de la Xtabay, no, absolutamente nada de eso. Y si no has ido a ver el capítulo, te recomiendo que después de este live vayas, lo visualices, le des un me gusta, una compartida, lo hagas llegar a otras personas. Te lo agradeceríamos bastante. Y te recordamos también que nuestras redes sociales están aquí en Facebook, Instagram como la Bitácora de Otro Mundo. También estamos en el Facebook negro que empieza con la letra T. Ahí nos vas a encontrar también como arroba la Bitácora de Otro Mundo. Nos vas a buscar en el Facebook
de color verde que se utiliza mayormente para escuchar música. También los encuentras como la Bitácora de Otro Mundo. Y también YouTube en ese Facebook rojo. Ahí nos vas a estar buscando también. Ahí estamos para que tú vayas checándolo en tu plataforma favorita. Se suben de manera simultánea. Te recuerdo que tenemos un ¿Sabías qué? Los días martes. Todos los miércoles tenemos un capítulo nuevo a partir de las 8 de la mañana para que vayas a tu trabajo disfrutando de una historia corta. Prometo no robarte mucho tiempo. Las historias son aproximadamente de entre unos 15, 30 minutos a lo mucho, como tal. Y pues también subimos contenido los días sábado, por si te lo perdiste, resubimos este live. El domingo tenemos historias cortitas que algunas veces tocamos aquí en el live, y también los días lunes. Y los días jueves puedes mandar tu historia para que nosotros la leamos un en vivo. Y el día viernes, pues aquí andamos contigo. Ahora sí, vámonos a el Día de Muertos. Recuérdenos que ustedes, que todos nosotros fuimos colonizados por el pueblo español, por la cultura española. Entonces, no sé si te has topado con estos memes que de repente te dicen que de no ser por ellos, nosotros estuviéramos comiendo mole con deditos humanos, partes del cuerpo de otro ser humano. Y pues, para bien o para mal, tienen razón. Ahora, ¿cuál es la explicación de todo esto? Mira, checa. Cuando los mayas, los aztecas, perdón, tenían toda esta cultura de los sacrificios, pagar tributos y demás. Nos remontamos a aquella época. Como sabrás, poco tiempo después llegan los españoles, empieza el periodo de conquista, y estas personas a su vez, aparte de generar una masacre contra esas personas, contra nuestros antepasados, mermar esa gran cultura, pues vieron en ellos estos sacrificios en los cuales tomaban a la princesa, la mujer virgen, el sacerdote empuñaba una daga, desvivía a esta mujer, le sacaba el corazón, aún latiendo, posteriormente se lo ofrecía a los dioses, y ese sacerdote en algunas ocasiones también mordía el corazón. El resto de ese corazón pues se depositaba en una pequeña urna. Esa urna que te va a sonar familiar la palabra alegría, que es un dulce tradicional que nosotros tenemos por acá, hecho de amaranto. Pero ven esto los españoles y se quedan horrorizados totalmente con todo esto. Pero depende cómo lo quieras ver. A símbolo de respeto sale lo que hoy conocemos como el pan de muerto. El papalochtlaxcali o pan de mariposa, que aquí nos acaba de poner la Produ, está aquí a un costadito, como lo pueden ver. Es un pan que representa ese sacrificio. El original, o al menos como lo fueron plasmando estos colonizadores, era que este pan se horneaba. Hay diferentes versiones. Una vez horneada, se decía que se le ponía el líquido hemático de
alguna persona que había servido como sacrificio, o se ofrendaba la sangre y esta a su vez se le daba a los dioses. Otras versiones te cuentan que en representación de todo esto, los colonizadores idearon este pan, le pusieron colorante rojo al azúcar e hicieron pequeños adornos como los que puedes ver ahí que nos acaba de poner la producción. Estas crucecitas, esta simbología que va directamente hacia los huesos de los difuntos, de los sacrificios. Y todo esto ha ido evolucionando con el tiempo. Ha ido trascendiendo de generación en generación, pero pues ese es el origen que te acabo de comentar, que te acabo de decir. ¿Podemos poner la otra, por favor? Y ahorita nos van a poner pues el que ustedes ya conocen, que es el panecito moderno. Este que nosotros estamos viendo en la pantalla, que significa o simboliza lo mismo. Nosotros podemos estar viendo por ahí a ese pan que simboliza no solo el corazón, sino también el cuerpo. En muchas regiones de México, en los altares, que ahorita hablamos un poquito de eso, vemos este pan, pero si no lo sabías, representa esa historia que te acabo de comentar, representa un corazón, pero también en este sentido viene el cuerpo, que son esas pequeñas protuberancias que tú estás viendo en el pan. Actualmente ya no se pinta de color rojo. En algunas partes de la República Mexicana sí. Y esta variante de pan depende mucho de cuál sea el estado de la República, porque hay estados en los que se representa como si fuera un cuerpo, es decir, tiene como una especie de patitas, tiene un rostro que le pegan, eh, pero simboliza lo mismo, ese sacrificio, esa ofrenda, al menos de allí nace toda esta cuestión que nosotros estamos celebrando. Así que recuerda la próxima vez que tú veas, que tú comas un pan de muerto, recuerda que aquello que te comes es un simbolismo de un corazón humano para los dioses. Pero ahora vamos a aterrizarlo un poquito, ¿no? Vámonos a este regionalismo. Como puedes ver, yo aquí estoy de blanco, no es que venga en modo gobernador, ni nada de eso. Simplemente pues el blanco también. ¿Has escuchado esta serie de historias donde ven sombras blancas, ven caminatas de seres, de entes, los cuales son de ultratumba? Son entes que visitan a sus seres queridos. Entre los viejitos de aquí del Mayab, de la península de Yucatán, nosotros podemos escuchar de ellos decir el frío de los difuntos. Cuando tu abuelita te decía todo esto, es que pues ya se acerca el frío y es una señal de que la autorización, el permiso se ha dado para poder tener en cuenta que las almas ya tienen permiso de bajar a este mundo terrenal, de ver, visitar a sus seres queridos. Incluso están esas historias de los permisos especiales, en los que sin importar la fecha, el día del Día de Muertos, hay visualizaciones de almas por ahí, ¿no? Y todo esto, o si lo quieres ver, coincidencia, viene
del 31 de octubre al 2 de noviembre. Siempre hay frío, o al menos por acá es así, y algunas veces también con lluvia, ¿no? Pero ese frío del que te están hablando estos abuelitos, no solo es la cuestión del clima, no solo es la cuestión de la climatología. Recordemos que cuando el cuerpo humano trasciende, ya no está activo, este frío, el rigus mortis, está presente. El cuerpo humano ya no está generando el calor debido. Y ese clima también los abuelitos te cuentan que es el frío de aquellos cuerpos que ya yacen sin vida, que han trascendido. Entonces, casualidad o mentira, depende de ti, depende de lo que tú quieras creer. Pero bueno, ahora bien, para nosotros aquí en la península de Yucatán está el Hanal Picham, que traducido a lengua castellana, a español, es la comida de las almas, de las ánimas, como se les conoce por acá. Aquí la producción nos acaba de estar, nos puso un altarcito que también tiene su significado, tiene su simbolismo. Normalmente, esto, lo básico es que tenga 3 niveles. Te recuerdo que había un ¿sabías qué? De este árbol místico para los mayas, la ceiba, en la representación de lo que para nosotros sería el cielo, la tierra y el infierno. Esto en la religión católica, pero para los mayas era más una cuestión de renacimiento. Ahí podemos estar observando los rezos, la vestimenta y las ofrendas. ¿Qué se pone en las ofrendas? ¿Y por qué se debe de poner? Te cuento. Varias personas, si lo vas a hacer de manera muy tradicional, todas estas ofrendas, se establece como base 3 niveles en representación de lo que te acabo de decir, el cielo, la tierra y el infierno. Sin embargo, lo tradicional o lo cultural es usar como un mantel las hojas de plátano. Posteriormente, poner la foto del difunto, si es que se tiene, y lo que le gustaba en vida. Así de simple, es una muy coloquial, pero también van a salir otros puristas que te van a comentar, que te van a decir que en el primer nivel está los dulces, que si se pone la comida y que si en el último peldaño se pone las bebidas, los licores, los alcoholes del difunto. Pero esto es más moderno. Sin embargo, no le quita la cuestión cultural. Así que si vas por ahí viendo altares y de repente ves que tiene un mantel blanco y demás, pues lamento decirte que es uno más actual. Que en lo cual no tiene nada de malo, porque recordemos que nosotros provenimos de un mestizaje. Ahora bien, vamos con el ícono de Yucatán. El ícono de íconos, el señor Pip. Así como escuchaste, el Pip, P-I-V de vaquita, ahí nos lo acaba de poner la producción. Pues bueno, más que contarte la receta, deseo contarte el simbolismo de esto. Yo sé que para algunas personas en otras partes de la República te van a decir, ¿sabes qué? Lo que está ahí es un tamal grande, es un tamal enorme, es un tamal redondo. A ver, o sea, está bien, o sea, entiendo tu punto de vista y la voy a respetar en todo momento, pero te explico. Eso que ustedes ven aquí, si son de el estado de Yucatán,
no es nada raro para nosotros. Existe unos frijolitos que se les llama espelón, que también lo lleva por ahí. Y este es un platillo que se degusta más, se saborea más, se disfruta más para esta temporada. Usualmente tiene un relleno de carne, eh, de pollo, cerdo, mixto. Y aquí viene lo más importante, la palabra pip. Pip, si nosotros lo traducimos, quiere decir enterrado. Se tiene que cocinar de esa manera para que sea un auténtico pip. Actualmente en la modernidad muchas personas dicen, ¿sabes qué? Pues me lo voy a llevar a un horno eléctrico, me lo voy a llevar a un horno tradicional de leña, etcétera. Pero no. Eh, Normalmente se excava un agujero, se le pone una base de piedra. La piedra de aquí de Yucatán es una piedra muy diferente a la de otros estados de la República, porque esta piedra almacena bastante el calor, no se vuelve del todo quebradiza como lo sería en otras partes. Posteriormente a eso se le pone las hojas de plátano, se le pone una pequeña base y se coloca ese manjar ahí, esa Son comida. hojas de ramón. Y también las hojas de roble. Ujú. Sí. Dice la Produ que la conoce con hojas de ramón. Bueno, bueno, creo que si no hay de roble, muchos usan la hoja de ramón. También hay esa variante. Y bueno, nosotros vamos a analizar el simbolismo de esto. Recuerda que en el árbol sagrado de los mayas todo está conectado. Raíces, tronco, ramas, hojas. Es un círculo complejo y completo. Nosotros actualmente, cuando tenemos un familiar trascendido, pues se entierra, posteriormente unos 3 4 años se nos habla para sacarlo y pues conservar esos restos, a menos que lo hayas cremado, claro está. Pero este PIP, el hecho de que se entierre, se saque de la tierra, es una representación también de la vida, de la muerte y el renacimiento, porque el PIB también tiene un simbolismo. Muchas personas también cuando están haciendo el PIB, la carne que le ponen también lleva huesitos del animal en sí. Lo hiciste de pollo, una piernita por ahí, el cuello del animal, con cerdo de igual manera, etcétera. Pero también es la representación de un cuerpo humano. Los huesos, la carne, la sangre, que vendría a simbolizar el famoso col que se le conoce aquí, la piel, el simbolismo de la masa. Recuerda que para los mayas también era la creación del hombre, o al menos esta generación. Somos hombres y mujeres de maíz. Entonces se lleva en el pip, en el horno tradicional, se saca y luego ese pip que simboliza el cuerpo, lo consumes de la energía y preservas tu vida, ya no te da hambre, ya tiene carbohidratos tu cuerpo. Pero fíjense cómo es que todo esto se junta. Este ciclo de vida, este ciclo de renacimiento, maíz, carne, con todos estos simbolismos que yo te acabo de mencionar, está conectado.
se le rindió tributo, se representa un cuerpo a través de todo esto. Y al final, pues, es consumido. Pero, ¿por qué es importante estar poniendo el altar de muertos? O al menos por aquí. Recuerda que no sé si nos estás viendo desde otra parte de la República o nos estás viendo en otro lugar del planeta. Mira, para nosotros es el respeto hacia los fieles difuntos, porque siempre se nos comentó por las abuelas, por los abuelos, por la gente de conocimiento ancestral y milenario, que las ánimas, las almas, salen solo ese breve periodo de tiempo que te acabo de mencionar con anterioridad. Salen, se dirigen hacia los lugares que ellos conocen y toman de manera simbólica esos alimentos, esas bebidas, para que posteriormente cuando regresen a la tierra de las ánimas, se lleven todo esto consigo. Y eso es lo que van a estar comiendo, bebiendo, disfrutando durante todo el año, hasta el siguiente momento en el que ellos regresen aquí y de nueva cuenta vuelvan a tomar sus cosas. O al menos así funcionaría. Pero te quiero compartir una historia. Y esta historia es ampliamente contada, ¿no? Pero si todo esto es verdad, porque tanto tú como yo no sabemos cómo es que funcionan las cosas del otro lado, en este mundo de las ánimas, me puedes venir a decir, bueno, sí es verdad lo que tú me dices. No, no es verdad lo que tú me dices. Yo te creo, yo no. Y está súper bien, está correcto. Pero te quiero contar esta historia. Se trata de un hombre avaro, nada creyente. Conforme iba pasando el tiempo, este hombre no gastaba dinero. Siempre consideró que es una festividad innecesaria, consideró que es una gastadera de dinero, el hecho de sacrificar a sus animales, invertirle tiempo de trabajo, poner un altar, cortar hojas de plátano, comprar velas, comprar flores, etcétera. Y él decía, pues, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Solo estoy gastando mi dinero. No tengo por qué. Esas personas, a pesar de que yo las quiera, que yo las ame, pues ya no están acá. No carece de sentido que yo les esté dando esto. Puedo tenerlo, administrarlo con mi familia, pero aquí viene lo triste. Este hombre del Mayab sale, como es costumbre de él, a cortar leña. Vive con su esposa, sus hijos ya son personas adultas, ya hicieron sus propias familias. Y la esposa es una persona que una oración siempre le levantaba a sus seres queridos. Siempre les decía que por favor perdonaran lo que su esposo realizaba, lo que su esposo hacía. Y ella a escondidas, quizás no en un altar, pero ponía alguna que otra ofrenda, rezaba, decía el nombre de sus familiares. Pero era muy poco. Y este hombre, al momento de irse a cortar la leña,
lo hace con normalidad. Apila la leña, la amarra y de repente entre el monte, entre la selva, escucha. Tene inkatijante, buliquequem, etamal, inkat upitha. Y el Señor escucha todo esto. Que la traducción como tal sería: quiero comer frijol con puerco, tamales y quiero agua. El Señor empieza a estar buscando de dónde sale ese sonido. Empieza a escuchar otros que piden cosas similares. Tenek at pozol. Y empieza el viento en el monte. Se escucha las hojas, las ramas, y él dice, pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? Empieza a analizar la situación y de repente detrás de él escucha Tene ikat. Bulik ekem. Ha yetenkab. Dicho en español, yo quiero frijol con puerco, quiero agua y quiero miel. Pero para esta persona, escucha la voz de su difunto papá. Carbura, reacciona y se da cuenta que las otras voces también las conoce. Son conocidos, familiares, amigos. Volteaba a los alrededores y no veía nada. Él, con cierto temor, cierto miedo, empieza a irse. Y entre el monte le vuelven a repetir en lengua maya. Así, que traducido sería tu leña. Él reacciona y en efecto va a agarrar la leña, agarra el hacha que él tenía y se va. Llega hasta su casa, lo ve su esposa y él solo da la indicación. Le dice, ahorita regreso, voy a comprar, por favor empieza a hacer tortillas a mano, prepara un altar. Hay que poner la foto de tal y tal persona y de las que no tengamos, vamos a rezar. Su esposa pues lo ve y ok, va. Empieza a hacer la comida y demás. Este hombre va, corta hojas de plátano, arma un poquito del altar, va a comprar carne de cerdo, etcétera. Pero en cierto momento, cansado, va y se recuesta en la hamaca, mientras su esposa está en la cocina con todo, terminando la comida que le acaba de decir su esposo. Él, cansado, dormita, duerme. Su esposa desde la cocina escucha el ronquido. Cuando termina todo, la señora termina de armar el altar, prende unas velas, va a despertar a su marido para hacer la oración. Y su marido estaba
muy silente, muy silencioso. Empieza a sacudirle la hamaca y el señor no despierta. La señora, asustada, trata de buscar ayuda, se cambia, va con vecinos, pero eso solo le pasó por su mente. Al momento de intentar salir, escucha como si alguien estuviera comiendo en el altar y se le dice en voz maya, en lengua maya, Leti Guayané, que la traducción sería él aquí está, refiriéndose a su esposo. La señora sale, da aviso a las autoridades, se confirma el fallecimiento de su esposo. Los dictámenes médicos mencionan que fue un paro al corazón y desde ese momento los altares en aquella casa nunca faltan. Las historias acerca de lo que vivió ese hombre se fue transmitiendo de generación en generación y es la que te estoy contando ahora. Yo sé que tú me puedes decir que parece increíble, cuestiones que no pasan, pero hay historias donde quizás algún familiar tuyo, algún conocido tuyo te dice, oye, iba por la calle, iba manejando y vi una sombra blanca, vi un grupo de sombras blancas que caminaban a través de la calle, a través del monte, a través de los edificios y tenían velas. Porque sí, hay historias que ocurren en la ciudad, pero ese criterio te lo dejo a ti que nos estás viendo. Y también te quiero comentar, te quiero decir precisamente de estas historias a una persona que tuve la dicha de platicar con él. Pero esta personita había dejado su trabajo y se dedicaba a otra cosa, a algo similar. Esta persona, omitiré su nombre, se dedicaba a ser trailero. Iba de un lugar a otro, repartía diversos tipos de cargas. Sin embargo, pues la vida lo iba a orillar a presenciar un acontecimiento que nosotros los seres humanos no deberíamos presenciar, que es la marcha de las ánimas. Esta persona, con tal de sacar un extra, llega a cierta carga y le dicen que lo tiene que entregar y demás. Nunca fue una persona creyente de fenómenos paranormales. Entre lo que más le asustaba era la gente mala de las carreteras. Pero hasta allá, este hombre toma la carga y empieza a dirigirse. Te quiero comentar la carretera. Él empieza a su recorrido a través de Cancún. Tenía que irse a otro lugar, pero como tal debería cruzar, o al menos su destino,
era entregar esa carga en Mérida. Es un tramo corto, según él nos platica. Es dinero que iba a salir, eh, pues, rápido, ¿no? No es tanto el viaje ni el desgaste. Pero en el camino cruza por la carretera libre. Cuestión que hasta en ese momento, como él explicaba, no debería pasar por ahí. Debería pasar por la de Cuota. Hay dos carreteras. La Mérida-Cancún con Cuota y la Mérida-Cancún libre. Pero en la carretera libre vas cruzando por varias comunidades muy hermosas, muy bonitas. Y de repente esta persona iba cruzando y ve que hay movimiento en el cementerio. Y piensa, pues, qué raro, es raro. A lo mejor hay alguna festividad, a lo mejor hay algo ahí. Y ve un grupo de personas. Agarra y no sabe por qué, según él. Y detiene el tráiler y se pone a estar viendo a esas personas. Entonces ve que abren las puertas del cementerio y empieza a lo que él describe como una peregrinación. Las personas totalmente vestidas de blanco, con velas en las manos, van cruzando la carretera. No a un paso rápido, un paso moderado, lento. Y se van adentrando en la selva, en el monte. Él se queda ahí viéndolo, dice que en un momento, no sabe por qué, pero se sentía cansado. Él empieza a carburar, a reaccionar y empieza a dar marcha. Avanza unos cuantos kilómetros y vuelve a ver a este grupo de personas. Ahora ya no en el cementerio, sino con las luces de las velas. Las ve a través del monte, a través de la selva. Rápidamente él carbura, reacciona y dice, es una procesión de ánimas. Si me atonto me van a llevar. Rápidamente pone en marcha el tráiler y se va. Pero quiero que notes algo de esta historia. Siempre se ha comentado, siempre se ha dicho por los abuelitos, los ancestros, que si te topas con una procesión de ánimas, no te quedes anonadado viendo, porque en algún momento también puedes acompañar a esas ánimas hacia el lugar donde estén yendo. Entonces, verdad o mentira, fíjate que aquí en el estado, hay varias personas que han tenido este tipo de contacto con estas ánimas, con este recorrido. Y nosotros también, por otra parte, tenemos justamente eso. En la ciudad de Mérida siempre está esta cuestión de que el paseo de las ánimas, que es una representación de lo que yo te acabo de contar. Ahora bien, si existe una representación humana de todo esto, entonces las historias que se cuentan
no son solo historias, anécdotas, vivencias, como le quieras llamar. Algo pasa, pero espero que no te topes con ellas, porque si no, vas a tener que acompañarlas. Ahora bien, pasando a otra cuestión, las almas, buenas, malas, nos vamos a inclinar un poquito por la religión católica, nos comentan y nos dicen que el purgatorio es un lugar en el cual las almas todavía se están limpiando, todavía tienen tiempo que cumplir ahí y que estas almas ya hasta cierto punto está garantizado su pase hacia el reino de los cielos. Sin embargo, la penitencia varía, el tiempo varía. A diferencia de las almas que fueron condenadas al infierno, pues esas no tienen salvación alguna. Y te quiero compartir algo que quizás, si tu religión te lo permite, lo puedes compartir. Y si no es así, no pasa nada. Tómalo como una anécdota de los abuelitos y las abuelitas del Maya. Existe hasta una oración a las almas benditas del purgatorio. ¿Qué son y quiénes son? Bueno, como ya te comenté en la anécdota anterior, pues el purgatorio se supone que es un lugar en el que están ahí, que tienen que esperar, que nosotros como seres humanos podemos alzar una oración, podemos aligerar ese tiempo para que ellos pasen ya al cielo y que allí estén. Pero también las almas benditas del purgatorio también pueden interceder por nosotros. Puedes levantar oración, puedes pedir algo, pero ten en cuenta que uno, no puedes pedir algo que dañe a otra persona. Y dos, que también tienes que rezar por las almas del purgatorio. Y todos nosotros tenemos esta capacidad de aligerar la carga de las almas del purgatorio. Voy a leerlo porque no me la sé de memoria, la verdad. Pero al pasar por un cementerio, si tú quieres honrar a estas almas que están ahí, que necesitan pasar al cielo, puedes decir: dales, Señor, el descanso eterno y luz para ellas. Descansen en paz, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y con esta oración supone que específicamente una de todas estas almas sale del purgatorio y se dirige hacia el cielo. Pero somos tantos seres humanos que ya trascendimos que esta oración que yo te acabo de mencionar, que yo te acabo de decir, pues va a ayudar a una. Pero ¿cuántas son las personas que pasan al lado de un cementerio y tampoco piden por el descanso de las benditas almas?
Entonces, la pregunta es, si con una oración estoy ayudando a un alma que quizás no conozco, es un alma bendita, es un alma que todavía está en espera, es un alma bondadosa, buena, llena de amor, que está esperando la gracia de Dios, ¿cómo puedo ayudar a más? Entonces cada vez que yo pase, puedo levantar una oración y ayudar a una persona. ¿Ok? Pero aquí entra la oración de Santa Gertrudis la Grande o la Magna. Ella fue una monja teóloga del siglo XIII que tenía visiones y nos da a conocer y a entender lo que son estas almas benditas del purgatorio en sus escritos. Y también ella nos dejó una oración que si tú la rezas con mucha fe, ayudas a miles de almas con una sola oración. Y te la quiero compartir. Si tú deseas rezar las almas del purgatorio, adelante. Si quieres dejarlo únicamente como algo que pues posiblemente esté ligado únicamente a una creencia, te lo respeto. Sin embargo, también te diría que pues anécdotas hay. Pero bueno, te quiero dejar esa oración. Y dice así: Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Y con esta oración se supone que liberamos miles de almas, almas que necesitan esa luz. Acordémonos también que nosotros tenemos muy categorizado todo esto, que actualmente hasta tenemos ciertas modificaciones a las fechas, empezando con los altares a los perritos, posteriormente a los niños, a las personas adultas y a las ánimas que están solas. Pero estas ánimas que son buenas y que por alguna razón ya no son mencionadas, nadie sabe ya los nombres, porque también en esas oraciones que te acabo de mencionar, puedes mencionar en específico a tu familiar trascendido, por si se encuentra en el purgatorio, él o ella pueda ya trascender. Ok. Irving Villasís Alvarado, saludos. Pues, muchísimas gracias. Pendiente el pi, pendiente el pi. Y bueno, regresando al tema, esas oraciones, si tú consideras que funcionan, adelante. Puedes rezarlas, puedes investigar acerca de ellas. Y si tú quieres creer en el cielo, el infierno, la reencarnación, absoluta y totalmente válido. Ya casi por finalizar, me gustaría comentarte, decirte que más allá de
poner un altar, las representaciones que yo te acabo de comentar, desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Vívelo como tú lo quieras vivir. ¿Quieres poner un altarcito? Adelante. ¿Quieres las hojas de plátano? Adelante. ¿Quieres ponerle manteles? ¿Quieres ponerle papel picado? Hacerlo muy colorido? Adelante. Pero el tiempo que estamos aquí es temporal. Si tú tienes a tu ser querido cerca, sin importar motivos, condiciones, circunstancias, únicamente te lo dejo como reflexión, más que invitación, reflexión. Acercarte a ellos. Irving dejó un comentario. Dice, mi abuela era de pasar a hacer novenas. Voy a buscar dónde quedaron los libros de oraciones. Ah, está súper padre. Sí, a ver, dice el PIP pendientes porque podcast sobrenatural, quién sabe dónde ande. En la chamba, investigando seguramente. Ahí anda el buen Emanuel May, le mandamos un saludo. Y pues sí, y fíjate que eso está bueno lo del librito, porque hay oraciones que sufren modificaciones de acuerdo a la publicación de los libros. Entre más, o sea, yo lo veo así, entre más antiguo esté, más guarda fuera del ámbito histórico, social y cultural, guarda más la oración pura, que no ha sido tan modificada. Es como cuando se compra una versión de la Biblia y de repente pues ya viene con revisión, ¿no? Y ciertas palabras pues ya fueron reinterpretadas y te las ponen de otra manera. Que dicen lo mismo, pues puede ser. Pero en fin, Si van a hacer pi, que lo disfruten, porque ya no todos hacen pi. sí. Sí. Y no sé si te he comentado una vez que bueno, aquí no, pero creo que contigo sí, que una vez me dijeron que el pip de miel, Mm, y yo así que yo jamás en mi vida lo he yo probado. tampoco. El pip de pizza, Ay, pero esos ya son el de modificaciones. carnita al pastor, y yo soy así como que, igual y, o sea, se respeta, ¿no? Porque pues en el mundo yo no soy chef ni Se nada. respeta, pero si vienen a Yucatán, nunca le digan a una abuelita esas cosas. O que Sí, upi es un tamal, porque las abuelitas sí se indignan. sí, Las abuelitas, obviamente porque pues son sus tradiciones, sus creencias y así, también hay que respetarlos. Y si una abuelita dice, un pi no es un tamal, un pi no es un tamal. pues sí, Sí. Y, y ajá, que disfruten mucho hacer pi, porque ya casi ya no se hace. Y si sí, van a limpiar las hojas, disfruten esos momentos de limpiar las hojas de plátano, porque poco a poco también se está perdiendo. la tradición, Sí, ya. cada vez son menos familias que hacen el hueco, mayormente ahorita son puro Horno. horno. Sí. Pues sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y pues bueno, ya lo escucharon. Si van a hacer pi, cómanlo, disfrútenlo. Si Convivan pueden, con su familia. convivan con su familia, si está cerca. Y aquí en el chat nos dejan un pi. No, no es cierto, porque no hay emoji de pi. Nos tiran un panecito, tíranos un panecito Ujú, allá en el chat. ujú. Tíranos un panecito, porque hay panecitos sí hay en el chat. Ya escuchamos, ya les comenté la historia de el pan de muerto, ya les comenté la del pip. Espero que hayan disfrutado esas historias que yo les comenté del trailero. Y también la de esa muy regional del hombre que no quería poner altar. Pero
Pues es un regionalismo. Me disculpo si cuando contaba la historia lo mencioné ciertas partes en lengua maya, pero pues así va. Hay ciertas modificaciones, ciertas variantes también en la historia, pero en esencia es eso, es el respeto a quienes ya no se encuentran aquí y los quieres recordar. Sé que para ciertas religiones no funciona así, no es necesario poner un altar y de igual manera se les respeta. Y la historia del viejito, cada abuelito le cambia algo. Ah, también. Sí, pero es muy común que para el Día de Muertos los abuelos lo cuenten cuando están preparando el pi. Bueno, yo allí lo escuchaba, ¿Sí? ¿Tú porque, cómo la conociste? O sea, ¿qué le cambiaron para ti? o sea, no es que cambien, es más o menos lo mismo, pero pues obviamente cada abuelito como que lo cuenta diferente. Mm, Porque mientras está haciendo el pi, normalmente los abuelos lo que hacen, como los niños, pues son niños y no aportan mucho para el trabajo, pues lo que hacen es que les cuentan historias y así. pues sí. Dice Irving, el pip de espelón que tenga dos carnes y chicharra. Pues sí. ¿Sabes qué me gusta? O sea, sé que, eh, pues ya como dice la producción, que yo soy más campechano que yucateco. A mí me encanta, ¿sabes? Eso que tú dices de la chicharrita. En Campeche se hace la merienda. Y es la merienda, mira, también cometí el error en su momento de decir, es un pip de chicharra. Y pues obviamente mis compañeros y compañeras campechanos se sacaron de onda, lo mismo que decía la Prodo. Pero para mí era lo más cercano que puedo describirlo. Pero la merienda en Campeche, mira, está muy deliciosa, muy deliciosa. Y creo que solo la hacen en Pomuch, de donde viene el pan de pichón. Pero está súper rica. O sea, si tienen la oportunidad de cruzarse por Pomuch, aparte de comprarse el pan de pichón, pregunten allí en la tienda. Él iba a decir el nombre de la tienda, pero pregunten ahí si tienen la merienda. La verdad es un manjar de Campeche la merienda. Pero pues bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a las personitas que nos acompañaron el día de hoy. A nombre de la producción y su servidor Jazz, gracias por estar en este live. Y también nos vemos y escuchamos en las siguientes entradas. Bye bye.